vamos a dar paso a la primera mesa, que es la mesa científica, donde intervendrá Ton Esquiola, desde Argentina. Lo tenemos por ahí, Ton. Bueno, pues te quiero mandar un cariñoso abrazo, y más en estos momentos, de tus hermanos españoles, Ton. Y sin más, Ton Esquiola es licenciado en Gestión Ambiental y graduado en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. Ha sido asesor técnico de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Senado de la Nación de Argentina. Como asesor técnico, ha sido responsable de gestión de fauna silvestre y gerente de conservación y gestión de fauna silvestre para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha trabajado durante 7 años en el desarrollo e implementación de la ley para la reconversión del Parque Zoológico de Buenos Aires, actual Ecoparque de Buenos Aires. Actualmente es asesor en conservación de biodiversidad de la Fundación Frank Weber y director del Santuario Equidad de esta fundación. Además de garantizar el bienestar de los animales del santuario, en colaboración con las ONGs y gobiernos locales, diseña y ejecuta estrategias para la conservación de la biodiversidad local. Ahí es casi nada. O sea que cuando quieras, Tom, tienes la palabra por media hora. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y, bueno, me disculparán la cara de cansado, es que acá estamos de madrugada. Pero la verdad es que no nos podíamos perder esta oportunidad de colaborar desde la Fundación Franz Weber. Brevemente, bueno, ya la verdad que me presentaron, pero por si alguien necesita de alguna manera contactarse conmigo o saber con quién están hablando, yo creo que esto lo he visto muchas veces en el sector de la defensa de los derechos de los animales, que se intenta de alguna manera deslegitimizar a través de decir que las personas que trabajamos o no son científicas o no tienen los argumentos correctos, cuando, bueno, lejos eso está a ser real, ¿no? Para que todos estemos hablando el mismo idioma, aunque creo que todos lo estamos haciendo, un pantallazo general de qué son los grandes simios que nos traen a colación. Como dicen para los creadores de política, los grandes simios, también conocidos como homínidos, pertenecen obviamente a la familia Hominidae, homínide. Son una familia de primates en donde se agrupan prácticamente los chimpancés, los bonobos, los orangutanes, los gorilas y los seres humanos, sin ir más lejos. Biológicamente, por más que a muchos no nos guste o no les guste reconocerlo, los seres humanos están genéticamente muy relacionados con estos animales, y por eso todas las características que de alguna manera van a ver o vamos a intentar de exponer en la reunión de hoy. ¿Qué es lo que pasa con los grandes simios en cautiverio? A ver, y esto me parece importante de entrada reconocerlo. Esto no son opiniones, no son sensaciones. Esto es experiencia fáctica, empírica, propia, y esto es simplemente la recopilación de ciencia, estudios independientes, estudios transparentes, sobre todo, que muestran los efectos de algo que creo cualquiera de los que estamos sentados acá lo puede entender de manera muy, muy lógica. Lo primero que pasa es el espacio restringido. ¿Qué pasa cuando los grandes simios se encuentran en el medio de una ciudad, por ejemplo, o en unos cuantos metros cuadrados? Mejor o peor sea la jaula, la realidad es que son animales, como muchos otros, pero estos en particular, que han desarrollado capacidades cognitivas muy vinculadas con el espacio en el cual habitaron, evolucionaron y se desarrollaron. Estos espacios son obviamente espacios muy amplios, y que no solamente estamos hablando de amplitud, porque muchas veces esto se confunde con lo que es el cautiverio. Bueno, tengo una jaula un poco más grande, una jaula un poco más chica, bueno, no está bien el animal, le pongo una jaula más grande. Esto realmente termina de resolver la situación, y la verdad es que no, esto de vuelta es científico. Necesitan no solamente espacio, sino complejidad de esos espacios, una complejidad propia de la naturaleza, una complejidad que se da en la interacción social con otros grupos, no solamente con el propio, una complejidad que se da en buscar alimento, una complejidad que se da en buscar refugio, y muchas veces esto se toma como, bueno, no, esto es inhóspito, esto es malo, la naturaleza es mala, tenemos que cuidarlo nosotros en el zoológico, cuando nada más lejos de la realidad. Todos estos animales desarrollaron a través de los años herramientas para poder habitar estos espacios tan amplios y complejos, no solamente amplios, ¿verdad?
Después lo más importante es el desequilibrio social que se encuentra en los zoológicos. Esto de vuelta, ahora si quieren podemos conversar sobre cifras. No es una opinión, esto es muy fácil de comprender. Para hacerlo lo más breve posible, voy a tratar de explicarles los distintos tipos de estructuras sociales, tamaños de grupos, jerarquías y comportamiento que tienen estos animales. En España, afortunadamente, si mis investigaciones no son incorrectas, no hay bonobos en cautiverio, lo cual es bueno, así que voy a tratar de concentrarme para hacerlo más breve en chimpancés, orangutanes y gorilas. Luego mis colegas me corregirán si me estoy equivocando en cuanto al tema de los bonobos. Lo primero es la complejidad, ¿verdad?, que se da en las estructuras sociales que tienen estos animales, que son muy difíciles de replicar, en particular para los chimpancés, que vienen de una sociedad fisión-fusión. ¿Qué significa esto? Son animales que, si bien tienen grupos de referencia y de pertenencia, esos grupos de referencia y pertenencia tienen a su vez interrelaciones con otros grupos. Hay chimpancés que pueden tener distintos amigos en otros grupos e incluso, como ven en la parte de jerarquía de dominios, usan esas amistades con otros grupos para desarrollar y crecer en la jerarquía de dominio. Algo muy, muy complejo que se da obviamente, como pueden ver, por el tamaño de estos grupos. Estamos hablando de, en promedio, entre 30 y 80 animales. Imagínense la complejidad de tener animales encerrados, imagínense en cualquiera de las ciudades de las que estamos hablando, 30 o 80 animales, obviamente que es imposible. Entonces, bueno, de alguna manera también estamos acá para un poco cuestionarlo, ¿no? Luego los orangutanes, que a diferencia de cómo lo vemos en la mayor parte de los zoológicos, ellos en líneas generales son principalmente solitarios, son animales que, dadas las condiciones correctas, estando en naturaleza, han evolucionado para, si bien tienen interacciones principalmente entre madres y crías por periodos prolongados, porque las crías necesitan aprender, obviamente, no nacen con solamente un instinto, como muchos creen. La realidad es que en líneas generales son solitarios. Cuando, todo lo contrario, en los zoológicos los vemos a todos juntos. Sin ir más lejos, se me ocurren ejemplos de zoológicos que tienen cerca de 4 hembras, 2 machos al mismo tiempo en un mismo recinto. Los gorilas, por otro lado, son grupos familiares un poco más chicos que interactúan un poco menos con otros grupos de gorilas y que tienen un macho siempre que lidera ese grupo, básicamente. Obviamente que, bueno, todo esto que les comento es, imagínense un pantallazo muy general en donde enseguida podemos entender por qué es que es tan difícil y por qué es antinatural completamente un grupo de 5 chimpancés o un grupo de 5 orangutanes o mismo la cantidad de machos de gorilas que se ven hoy en día en cautiverio. ¿Y por qué es que realmente ellos están estresados? Están estresados porque la realidad es que fisiológicamente han evolucionado para vivir en otras condiciones, no en esas condiciones. Entonces, tratar de ir contra lo fisiológico en este caso les cuesta a ellos muchísimo estrés, que obviamente se traduce en un montón de complejidades que ahora vamos a rápidamente conversar. Los regímenes de alimentación, ni hablar. Yo entiendo que hay muchos zoológicos que intentan hacer lo mejor que pueden en cuanto a ofrecer dietas que creen que son buenas, cuando en realidad nos podemos enseguida todos imaginar que estos animales evolucionaron para alimentarse según variedades que van fluctuando con las con las estaciones, básicamente, en ambientes tropicales. Y que obviamente eso va acompañado de un régimen de ejercicio propiamente dado por el movimiento que, bueno, algunos zoológicos intentan replicar con el enriquecimiento, que obviamente no podemos comparar los desplazamientos y las interacciones y el gasto energético que tiene la búsqueda de alimentos, la relación con otros congéneres de su especie, con, bueno, un poco de ese enriquecimiento que se usa para paliar de alguna manera el aburrimiento, ¿no? Lo que da, obviamente, animales que pueden llegar a ser obesos. Un clima inadecuado. Esto, de vuelta, no hay que ser especialista para darse cuenta. Acá en la foto pueden ver a Sandra. Este es un orangután con hembra con la que yo trabajé muchos años. En un claro ejemplo, Buenos Aires, incluso todavía menos que Madrid, pero ahora, bueno, de hecho estamos en invierno, las temperaturas llegan a bajo cero, y la realidad es que los grandes simios en toda su diversidad, esos 4 grandes grupos de los que estábamos hablando, evolucionaron siempre en
en climas tropicales, en climas muy húmedos, y obviamente que todo lo que sea lo contrario a eso, un clima frío en invierno, un clima seco sobre todo, les trae muchísimos problemas de salud. Una cuestión lógica, que no tienen las herramientas fisiológicas para poder hacerle frente a esas condiciones. Pues obviamente la exposición a enfermedades son animales que, de vuelta, aunque a muchos nos cueste o les cueste reconocerlo, están emparentados muy, muy cercanamente con nosotros. Esto significa que hay muchas enfermedades que se pueden contagiar de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Está comprobado, esto es fáctico. Por favor, cualquier persona que necesite los estudios me puede escribir. Hay una mayor exposición a enfermedades en los grandes simios en cautiverio. También está estudiado el efecto del estrés crónico sobre el sistema inmunológico de los grandes simios en cautiverio. Todo esto los hace más propensos a ellos fisiológicamente a recibir infecciones de afuera, y obviamente que el contacto abundante con el ser humano, los visitantes que lo están yendo a ver constantemente, aumenta aún más esa cantidad de enfermedades. Después, como para salir un poco de los problemas que tienen los grandes simios en cautiverio, enseguida entramos en la conservación, ¿no? Que es a veces como esta necesidad utópica de conservarlo. Bueno, decimos, está bien, entendemos que estos animales están muy mal, no tienen las herramientas fisiológicas, evolutivas, comportamentales, etológicas para poder ellos hacerle frente al cautiverio, pero bueno, lo tenemos en cautiverio porque estamos conservando. Entonces, hagamos un poco de doble clic en esta idea. ¿Realmente se están conservando los grandes simios en cautiverio? Para tener un pantallazo muy rápido de lo que es la situación solo en España, estamos hablando de 100 y poquitito de grandes simios en cautiverio. Digo y poquitito, la verdad es que es un número preocupante. Para que se den una idea, la realidad es que Europa, en cuanto a lo que es el coleccionismo de especies exóticas, siempre fue pionera, por decirlo de alguna manera. Y para hacer una comparación rápida, sé que justo no estamos en un momento para comparar cosas entre Argentina y España, la realidad es que en Argentina hoy de momento solamente quedan 3 grandes simios y en proceso de traslados a santuarios. Pero bueno, acá estamos hablando de 103 aproximadamente, por lo menos. 35 chimpancés, 41 gorilas, 27 orangutanes. Eso es un pantallazo general de por lo menos lo que las investigaciones muestran que tenemos solamente en España. ¿Qué problemas nos trae, qué problemas poblacionales tiene este número de grandes simios en España? El primero y el más rápido, que está obviamente relacionado, ¿no?, con esta sección que es la conservación de los grandes simios, es la genética, la hibridación. La realidad es que hay varias subespecies de chimpancés, por ejemplo, para solamente... voy a tener que ser lo más breve posible, así que me voy a concentrar en este punto en chimpancés. Hay varias subespecies, esto que significa que de alguna manera a nivel genético se encuentran suficientes diferencias a nivel genético, incluso a nivel comportamental, a nivel adaptativo, obviamente. Se encuentran diferencias que hacen que la ciencia diga, bueno, este grupo de chimpancés es muy distinto de este otro grupo de chimpancés porque viven en distintas zonas geográficas, distintas áreas de distribución, como se dice, viven en distintos ambientes, es decir, están acostumbrados ellos a distintos estímulos. Son animales completamente distintos, subespecies, no es la misma especie. En España, de estos 35 chimpancés que tenemos, está prácticamente dividida de forma muy, muy proporcionada los grupos de 2 especies, de los chimpancés centrales y de subespecies, perdón, de los chimpancés centrales y los chimpancés occidentales, y luego un grupo interesante, el 31%, 11 chimpancés que no están definidos. Esto significa que pueden ser chimpancés centrales o pueden ser chimpancés occidentales o puede ser una mezcla y una hibridación de esos animales. De todas formas, en líneas generales, todos estos chimpancés siempre están juntos. Los zoológicos que tienen los mayores grupos de chimpancés en España en este momento tienen ambientes con chimpancés de distintas subespecies.
Por ende, en algún punto se puede también inferir que tienen distintos lenguajes, distintas maneras de comunicarse, distintas maneras de responder a estímulos y, de alguna manera, evidentemente, incluso se está promoviendo, entiendo, la reproducción, porque al estar juntos en un mismo ambiente, por más de que haya un control reproductivo de alguna manera, la realidad es que es parte un poco del esquema del programa de reproducción de zoológicos europeos, en donde se intentan ir intercambiando estos animales entre ellos para poder darle una sostenibilidad en cautiverio a la especie con la idea de en algún momento reintroducirlo. Yo creo que después vamos a hablar un poco puntualmente de reintroducción, pero todos ustedes imaginarán que reintroducir un animal híbrido va en contra de cualquiera de las recomendaciones de los especialistas. Ecologistas, biólogos, veterinarios especialistas no recomiendan que se reintroduzcan animales híbridos porque obviamente que eso debilita la población local. Es una población local que se adaptó para, de vuelta, resistir ciertos estímulos del ambiente. Y después un gran problema de sobrepoblación de machos. A diferencia, como volviendo a la parte de desequilibrio social, a diferencia de los chimpancés, que tienen grupos bastante más complejos, situaciones de amistades, alianzas, cooperan mucho más, los orangutanes y los gorilas tienen grupos que están grupos, los gorilas, los orangutanes, cuando compiten por territorio, son machos únicos. O sea, es muy raro que un macho en edad reproductiva esté cooperando con otros machos. ¿Esto qué hace? Que la proporción de casi 1 a 1 de orangután macho, orangután hembra, gorila macho, gorila hembra que hay en los zoológicos de España hoy en día, haga increíblemente difícil llevar adelante, tener ambientes o exhibiciones como tienen los zoológicos que sean naturalmente funcionales. Son grupos que no son funcionales o porque son grupos de muchos machos, que eso ya se sabe que no está, y esto está reconocido por la propia EASA. Estos problemas no son problemas que estoy señalando yo, ya sea porque esos grupos de machos en algún momento empiezan a competir y no son sostenibles en el largo plazo. Pero bueno, eso es lo que nos da un poco la situación demográfica, por decirlo, para la conservación hoy en día. Ya estamos partiendo de una base que la verdad es que es muy, muy endeble con esta idea de conservar a la especie. Después habíamos hablado un poco de la reintroducción, ¿no? Esta idea mítica o utópica, de, bueno, vamos a criar estos animales para después poder soltarlos en la naturaleza cuando todo se destruya en la naturaleza, porque en algún punto el mensaje es ese. Bueno, hay que conservar la naturaleza, bueno, no sé, pero yo saco algunas partes de todo ese rompecabezas tan complejo que es un ecosistema, creo entender cómo funciona ese ecosistema y no importa si se destruye porque yo tengo una pieza de ese rompecabezas y algún día, bueno, cuando todo esté destruido la voy a volver a poner en un rompecabezas que no va a caber, básicamente. Entonces, ¿por qué la negativa? ¿Por qué la negativa? La realidad es que todos entendemos que estos animales son seres muy, muy inteligentes, tienen una capacidad cognitiva muy grande, como muchos otros animales, como elefantes, como cetáceos. ¿Qué pasa con estos grupos de animales tan inteligentes? Esto también está demostrado. Más inteligente, más capacidad cognitiva tiene un animal o un grupo de animales, una especie, menos aprende o conoce o sabe cómo desenvolverse solo por el instinto. Necesita aprender de sus padres, necesita aprender de hermanos, necesita aprender de un grupo social que incluso llega a tener cultura. Esto, aunque a algunas personas les choque, es una realidad. Los grandes simios particularmente tienen culturas. Hay culturas y grupos de grandes simios que eligen usar ciertas herramientas que otros eligen no usar, que se comunican con diferentes tonos, que tienen distintas composiciones sociales. Entonces, todo eso hace que sea muy complejo después pensar que, bueno, un animal que nació y se crió en un zoológico va a tener esas herramientas para volver. Las adaptaciones propias, y sin ir más lejos, esto no es una idea de vuelta mía, sino que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza no recomienda como primer medida para nada la reintroducción y destaca que la verdad es que si bien hay guías,
porque es real. Todos van a decir, no, bueno, pero la UICN tiene guías para la reintroducción de grandes simios. Sí, se tuvieron que poner guías porque en algún punto preferían ellos por lo menos asesorar para que se hagan las cosas de manera ciertamente un poco más fundamentada, pero la realidad es que eso no significa que esté recomendado. Lo que se recomienda desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es que se conserve la naturaleza de esos hábitats, no que se intente reintroducir animales, porque esto obviamente que conlleva no solamente para que el pobre individuo que vivió toda su vida en el zoológico de Barcelona, sin ir más lejos, se encuentre de repente en el medio de una selva en Congo sin ningún tipo de herramienta comportamental, social, adaptativa, y ese animal seguramente muera, sino también para los animales de la zona, para los otros chimpancés de la zona, porque ese animal probablemente traiga enfermedades, probablemente traiga una carga genética que al no estar moldeada por las presiones ambientales no sea la correcta para ese grupo. Entonces, de vuelta, esto no es una idea, es fáctico. ¿Cuál es entonces la propuesta que de alguna manera se intenta hacer, siendo lo más breve posible? Entonces, si nosotros sabemos que estos animales sufren en cautiverio, esto no es una opinión, no es una idea, esto está basado en evidencia científica, en estudios. Estos animales sufren en cautiverio. La idea de conservarlos, o el fundamento de conservarlos, perdón, no es correcto, porque la realidad es que si se intentan conservar para tratar de ser reintroducidos y eso no está funcionando y además estamos exponiendo a esos animales a que vivan realmente en condiciones para las cuales no se pueden ellos mismos adaptar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué proponemos como solución? Que se transformen esos zoológicos. Nosotros, o por lo menos desde mi espacio, no promulgamos el cierre de los zoológicos. Nosotros creemos que los zoológicos tienen potencial, se pueden adaptar a lo que es esta nueva generación, y en ese proceso de adaptación obviamente hay todo un proceso de reconversión. ¿Qué implica esto para muchos zoológicos? Esto se ha visto bastante en Sudamérica. Les puedo contar la historia de Sasha y Kangoo, por ejemplo. Ellos son dos chimpancés con los que también trabajé muchos años, en donde luego de este proceso de reconversión que se decidió mantener a la institución y a los profesionales que tienen alto valor por sus capacidades técnicas. En los zoológicos en general hay mucho conocimiento veterinario, hay mucho conocimiento de biólogos, que de alguna manera tal vez no está aprovechado de la mejor forma, porque se trata de volcar en el exhibicionismo, en tener la mayor cantidad y diversidad de especies exóticas. Entonces, ¿qué pasa si de alguna manera volvemos para atrás y decimos, no, el zoológico tiene que ser un centro de conservación de fauna nativa, es decir, fauna que está adaptada para de alguna manera soportar el ambiente, el clima, la temperatura de la zona, y un centro de rescate, no de exhibición, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todas las especies exóticas? Como por ejemplo para muchos grandes simios con los que trabajé, eso significa que después de un proceso largo, de mucho trabajo, esos animales son trasladados a santuarios. Sasha y Kangoo vivían en un zoológico como el que cualquiera de ustedes y nosotros puede conocer, y después de un largo viaje, hoy en día están en un centro especializado para grandes simios. Un centro especializado, un centro que trabaja solamente con esa especie, que tiene muchos grupos distintos, grupos lo más parecidos a la naturaleza. Ustedes imagínense que Sasha y Kangoo estuvieron solos durante años, era la madre y la cría, y de repente ahora se encuentran con toda una sociedad de chimpancés. En esta foto se puede ver solamente una partecita del grupo, en una institución que se dedica solamente a cuidar esa especie. Sandra, la orangutana que les había comentado, que también me parece que es importante comentar que es, si no me equivoco, seguro que mis colegas van a tener la información correcta, pero es el primer ser sintiente que se declaró, el primer ser no humano que la justicia lo declaró sujeto de derechos. Sandra es una orangutana que vino desde muy, muy chica de Alemania. Fue vendida por un zoológico alemán al zoológico de Buenos Aires. Sandra era un orangután híbrido, es decir, lo mismo que pasa un poco con esta situación que les estaba comentando de los chimpancés, en donde al mezclarse dos linajes genéticos completamente diferentes, es un animal que ya no es apto para volver a la naturaleza, no es apto para tener una descendencia. Igual la hicieron reproducirse, obviamente, porque también eso es parte del lucro que se hace. Ella no tenía las herramientas para criar
a su hijo, que ahora está en un zoológico de China, Dios sabe dónde, porque ella obviamente nunca vio cómo la criaron a ella, porque la criaron de manera artificial, entonces no pudo aprender esos comportamientos, no vio a su madre criar a otros hermanos, entonces como a cualquier ser humano le pasaría, no tenía las capacidades para después criar a su propio hijo, algo que pasa muchísimo en orangutanes en cautiverio. Después de muchas décadas de estar sola en el zoológico de Buenos Aires, y a medida que avanzaba el proceso de reconversión, y después de mucha asistencia de la justicia, Sandra fue trasladada, la llevamos a Estados Unidos, de vuelta, otro centro especializado en grandes simios, un santuario especializado sobre todo en orangutanes, en donde después de muchísimo tiempo Sandra tuvo la oportunidad de elegir, que es lo que se le da mucho en los santuarios a estos animales. Lamentablemente no pueden volver a estar en una situación de silvestría o de naturaleza, porque son animales que durante muchísimos años no ganaron los comportamientos, el conocimiento obviamente necesario para poder desenvolverse en la naturaleza, pero lo que hacen los santuarios es intentar darle a ese grupo de especies en particular en la cual se especializan, no como un zoológico que tiene cualquier cantidad de diversidad de especies, a esa especie en la que se especializan, darle las condiciones más similares a lo que sería su medio natural. Ustedes imagínense de la zona que puede ser Sandra, como Borneo, por ejemplo, altamente húmeda. Hoy en día ella está en Florida, en Estados Unidos, donde tiene obviamente condiciones climáticas de temperatura y humedad muy, muy similares a lo que ella está acostumbrada o debería estar acostumbrada. Lamentablemente ella en realidad vivió casi toda su vida en el frío Buenos Aires y Alemania. Y ahora está en este santuario en donde puede elegir si quiere relacionarse o no con otros orangutanes. Y para sorpresa de todos, incluso muchos de los detractores de todo este proceso, que decía que Sandra no iba a querer estar nunca más con un orangután porque ella se relacionó siempre con seres humanos, que eran sus cuidadores, y ella no quería relacionarse con orangutanes. Ella eligió, cuando llegó, emparejarse con Jethro, que es este orangután que pueden ver en la foto, y la verdad es que son inseparables. Así que eso también es un aprendizaje que nosotros tuvimos, no subestimar la capacidad que tienen estos animales de volver a hacer lo que le es propio de un animal silvestre. Un ejemplo para que también vean que el proceso de transformación de zoológicos, no me quiero correr mucho de foco, pero que también impacta a otros animales. El zoológico de Buenos Aires, que es este espacio del cual les estoy hablando, que yo dirigí lo que fue todo ese proceso de transformación en un centro de conservación, fue pionero en cuanto a el mantenimiento y la reproducción de elefantes. De hecho, el primer caso de reproducción de elefante asiático en América se dio en este espacio y fue el zoológico más antiguo de toda América Latina. Mara, esta elefantita que ven ahí desde muy, muy chiquita, esa es una foto cuando llega a Sudamérica, desde Alemania también, uno de los grandes centros de extracción de la naturaleza de estos animales y luego comercialización históricamente. Vino a Argentina para trabajar, obviamente, como la mayor parte de los elefantes asiáticos, en la industria del entretenimiento, que de alguna manera nosotros vemos muy lejano esto, un circo, de lo que es un zoológico, pero van a encontrar que las similitudes son muchas. La verdad es que con más o menos espacio, un personal más o menos especializado, la realidad es que se fuerza a un animal a vivir en condiciones que no le son naturales. Un elefante no evolucionó para estar sentado de esa manera, un elefante no evolucionó para tener ningún tipo de decorado en la cabeza, un elefante no evolucionó para hacer ningún tipo de pirueta, para que la gente se divierta abajo de los focos. Después de mucho tiempo, por suerte, Mara terminó en una situación un poco mejor y gracias a la justicia de vuelta y grupos que velan por los derechos de los animales, Mara terminó en un zoológico en 1991 aproximadamente, terminó en un zoológico. Yo era muy chiquito cuando la conocí y la fui a ver. Ella estuvo décadas también en el zoológico, estaba sola porque si bien había otros 2 elefantes africanos con los cuales ella compartía sector, no podía estar realmente ella con esos elefantes africanos por una cuestión también de lenguaje. Distintas especies, distintas maneras de responder a los estímulos, no se podían entender, se lastimaban entre ellos, entonces ¿qué hacía el zoológico? Los tenía que alternar. Bueno, salen los elefantes africanos un ratito afuera y después sale Mara sola afuera, si no, estaba encerrada. Así fue su vida durante
décadas. Después de mucho trabajo y el proceso de reconversión del zoológico, y por mucho trabajo me refiero a años, esto no estamos hablando de un proceso de un día para el otro, es algo que se hace de manera muy meticulosa, con el asesoramiento de muchos profesionales de manera transversal. Mara pudo viajar a un santuario en Brasil. De vuelta a Brasil, tiene condiciones climáticas muy similares a donde debería estar un elefante asiático, que básicamente es Asia. Hoy en día, Mara, después de también décadas, y muchas más, porque Mara tiene cerca de 55 años, de estar sola, completamente sola, se pudo empezar a relacionar con elefantes y hoy en día tiene una vida rodeada de elefantes en un ambiente seminatural de miles de hectáreas. Y esto es buenísimo, no solamente para estos animales, sino que tiene un montón de otros impactos que yo brevemente les mencionaba. A medida que el zoológico se empezó de alguna manera a desarmar, el zoológico de Buenos Aires, eso implicó que los profesionales y la infraestructura especializada en fauna silvestre se pudiese readaptar a esas pequeñas especies que están realmente en peligro de extinción y que necesitan de programas de conservación y de rescate. Estos guacamayos que ven acá en la foto son productos del tráfico ilegal y están dentro de un programa de reintroducción. Todos los programas de conservación que diseñé y que se trabajan en el Zoológico de Buenos Aires, ahora Ecoparque, son programas que velan por la reintroducción. Los animales no se mantienen en cautiverio, los únicos animales que quedan en cautiverio y no exhibidos, que ese es un dato importante, no están en cautiverio porque no tienen la capacidad para, por ejemplo, tenemos muchos cóndores que les falta un ala producto de la cacería o la agresión del ser humano, entre otras cosas. Esos animales obviamente no se pueden liberar y quedan en las mejores condiciones posibles, pero esas mejores condiciones implican que no se esté exhibiendo el animal. Entonces ahí tenemos toda una transformación en donde toda esa infraestructura se canaliza en un centro de rescate para poder luchar contra el tráfico ilegal de estos animales, rescatar especies que son autóctonas de la zona y poder conservar también esas especies en su población, reforzando sus poblaciones naturales con descendientes que son aptos para esa liberación. Son animales que se eligen específicamente porque hay evidencia científica de que esa reintroducción va a ser positiva y ese animal se va a poder adaptar. Como verán acá, no van a encontrar grandes simios. ¿Qué significa para la educación la transformación del zoológico? Bueno, esto es, de vuelta, están todos invitados para cuando mejore un poco la situación entre Argentina y España, están todos invitados a conocer el Ecoparque de Buenos Aires y ver a los niños, ver a las infancias realmente disfrutar y aprender de la naturaleza sin tener que ver animales. Hoy en día estamos hablando de una etapa en cuanto a la evolución de la tecnología que nos permite tranquilamente, a través de pantallas, a través de realidad virtual, a través de experiencias 3D, 4D, conocer la naturaleza mucho más en detalle de lo que nos puede permitir ver un animal encerrado. Cualquier persona que está en esta sala puede dar fe de la admiración que tienen muchos de los niños por los dinosaurios. ¿Y cuándo, me puede explicar alguien, vio un niño o un dinosaurio? Esta necesidad de inspirar a las generaciones que vengan, que yo también la comparto, creo que es importante, esta necesidad de inspirar no tiene que venir adosada, no tiene que venir anexada de exhibir un animal sufriendo en cautiverio cuando hay tantas herramientas hoy en día que nos permiten lo contrario. Acá la gente viene, paga la entrada, aprende de la naturaleza, se va súper feliz y no ve ningún animal, o por lo menos no ve animales directamente, para nada. A lo sumo en algún lugar se puede ver desde muy lejos algunos de los centros donde se están rehabilitando los animales que luego se trasladan a través de cámaras, a través de pantallas. No se necesita estar al lado del animal para de alguna manera conocerlo. Esto puedo dar fe. Así que bueno, creo que me estoy extendiendo un poquitito. Voy a